Hola Piscis, bienvenidísimo a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer esta lectura. ¿Sí? Y de antemano, gracias por todas sus suscripciones, sus likes, sus comentarios. De verdad que me llenan de mucho amor y cariño. Y pues cuando ustedes nos apoyan de todas estas maneras, ya están ayudando a nuestro refugio de animalitos rescatados. Puedes verlos en nuestras listas de Facebook, de YouTube, perdón, o en la página de Facebook. Bueno, al final hacemos una limpieza energética en agradecimiento por esto. Así que gracias. Bueno, hoy estamos en un especial muy bonito donde estoy buscando tratar de canalizar cuál es el mensaje urgente que sus guías espirituales quieren que ustedes reciban, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen para decirles? Te dice en estos días, mi querido Piscis, piensa antes de juzgar. Sí, yo sé que a veces la lengua puede ser más rápido que el pensamiento, ¿no? Y entonces a veces uno mientras ya va hablando, uno como que, uy, chale, ya la embarré, pero es como si las cosas sucedieran en dos tiempos. No sé si les ha pasado. Si les ha pasado, déjenme ahí abajito en los comentarios, porque la verdad que a mí sí. Entonces voy soltando la palabrota, pero mi cerebro ya se va arrepintiendo. Y bueno, les están diciendo en estos días, piensa antes de juzgar. Sí, en estos días como que respira, ¿sí? Siento que te va a llegar un mensaje alrededor de alguien. Y antes que nada, de que nos olvidemos de nuestro decreto, vamos a decretar lo siguiente. Tengo serenidad, porque es que de verdad que la necesitas en este momento y cuando recibas esa noticia. Entonces vamos a escribir en los comentarios, tengo serenidad. Porque cuando día a día comenzamos a hacer estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor. Todo se transforma de una manera bonita y positiva. Y créeme que no, las cosas se transforman súper para bien. ¿Sí? Entonces vamos a decretarlo. Tengo serenidad. Entonces acá, como te iba diciendo, vas a estar en medio de una situación. Vas a estar probablemente reunido con amigos, con amigas, en un evento social, en el trabajo, y tan que alguien te va a lanzar allí la novedad. Va a ser algo que te va a dejar un poco frío. Ahorita más tarde en la lectura está el que vamos a ver qué puede ser, pero te dicen, tómatelo con calma, sin drama, con tacto, con inteligencia, con astucia. ¿Ok? Esa va a ser la forma en la que tú vas a poder terminar triunfante en esa situación. ¿Ok? Puede ser que en el momento en el que escuches esta lectura, de hecho ya te hayan soltado la sopa. Entonces te están diciendo la respuesta con calma. La réplica a eso que sabes con calma. Nada de ir a postearte un estado de esos todos bélicos e indirectosos. ¿Ok? Vamos a ver qué más te quieren decir. No, ya sé qué voy a hacer. Con el tarot quiero aclarar acerca de qué es esta situación, porque si no, no duermo. Y ustedes tampoco. Bueno, resulta que tiene que ver con algo del trabajo, ¿sí? Lo que te van a decir en estos días es algo del trabajo. Igual recuerda que esta lectura es general y que si no resuena contigo, tú lo sueltas y ya. Entonces, lo que te van a decir tiene que ver con algo del trabajo, con algún tipo de contrato o de negociación, ¿sí? Entonces, eso te va a dejar como... parece ser que o se firmó un contrato con el que tú no estabas de acuerdo, o se va a firmar, o no te lo van a dar a ti, o no se va a celebrar de la manera pues como a ti te parece que es la correcta, ¿sí? No vayas a explotar, por Dios. No sé si es que por ahí tienes Leo, Sagitario, Aries en tu ascendente,
pero tómatelo con calma, ¿sí? Puede ser o que te reubicaron de turno. Bueno, como tal es una noticia respecto a tu trabajo. No. Afortunadamente no es de amor, al menos no hasta ahora. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debes hacer al respecto? Primero, pues antes de juzgar, pensar. Dice que cuando a ti te hablen esto, tú desees lo mejor. Desees lo mejor a esta persona, a esta situación, que eso sí, tú generes como expectativas, ¿no? De que vas a estar muy ansioso o ansiosa por conocer los resultados, ese nuevo trabajo, ese nuevo compañero, ese nuevo puesto, ese cambio, lo que sea. Es como un cambio que se viene y no te va a caer del todo bien al inicio, pero fíjate que a la larga termina siendo un triunfo para ti, no sé por qué. Y eso pues va a ser algo positivo, ¿ok? Vamos a ver qué más necesitan que sepas urgente. Recuerden que la lectura de solteros y separados y conexiones, perdón, por separado está en el especial amor que encontrarás en el primer comentario o en la descripción o en su lista respectiva. Del amor te están diciendo ve más despacito, con calma. Yo diría que si hay un arcano mayor que transmite la energía de este momento, vendría siendo como el ermitaño o el anciano, ¿sí? Porque te dicen, hey, despacito. Quizá tal vez eso de juzgar también, o sea, el juzgar para bien o para mal, también debas tomártelo para un aspecto sentimental que en este momento te puede tener algo pensativo, que tú no sabes como qué camino coger, qué camino decidir, qué hacia dónde ir. Entonces tú estás allí como pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues te están diciendo con calma, despacito, celebrando los pequeños triunfos, las pequeñas victorias en el amor. Así también se consiguen grandes cosas. Este es un tiempo para estar en familia, para buscar seguridad. Y hay alguien que también necesita construir esa seguridad de hogar a tu lado, ¿sabes? Hay alguien que necesita sentirse como en ese aspecto también pisando suelo firme, ¿sí? Las cosas cuando se hacen despacio, se hacen muchísimo mejor. Y eso es algo que urgentemente necesitaban que tú supieras. Que de la prisa, del afán, a veces solo quedan los cansancios, las lamentaciones y los errores. Entonces es bien importante que tú tengas la capacidad de hacerlo, ¿sí? Acá también te hablan acerca de no juzgar una situación. O sea, no juzgues una situación como con demasiada prisa, ¿sí? Como a la ligera. Puede ser que también te digan algo sobre tu pareja que ponga como en jaque la estabilidad de tu hogar en estos días. Y esa persona que te lo va a decir probablemente sea alguien de signo cáncer o de otro signo de agua. Pero esa persona no lo hace de una manera buena intencionada, ¿sabes? Siento que más bien es alguien que tiene su interés por allí de conflictuar, de dividir para su propio bien o para su propio ego. Entonces, ojo con este tipo de personas. Esto tienes que saberlo urgente, porque siento que más allá de sentenciarte a que tu familia se va a romper por una acusación injusta tuya, te están es como haciendo un mensaje preventivo, ¿sí? Tu persona especial en este momento puede tener signos de tierra o puede tener también Libra.
en su carta astral, en su signo solar, ascendente Venus o lunar, no necesariamente el solar. Y dentro de las letras de quien estoy hablando hay una A, o una C, o una O, o una S. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido o la forma como le dice. Ya vamos a hacer tu limpieza energética. Vete suscribiendo, dejándonos un like, un comentario. Ya iniciamos, déjanos ayudarte. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento